Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como vieron en el título y en la miniatura, hoy les vamos a contar cómo llegamos de Cuba a México. Muchos comentarios, personas preguntándonos cómo se puede emigrar a México, qué papeles hay que hacer, cómo le dieron la visa. Muchas personas preguntando, y a raíz de todos estos comentarios nosotros decidimos hacer un video que no teníamos pensado hacer. Pero en este le vamos a contar todo lo que hicimos. Hoy le vamos a decir todo, le vamos a confesar cómo llegamos a México. Bueno, para tomar este gran paso, Marisol y yo lo hablamos, lo planificamos bien, hablamos con la familia. Fue un proceso duro, fue una decisión difícil de tomar para nosotros, como ustedes vieron en el video de la despedida, pero decidimos salir de Cuba y la única opción que veíamos factible era México y por travesía. Decidimos sacar un pasaje para Nicaragua. Ya ustedes se deben imaginar cuáles fueron las escalas de Nicaragua hasta México. Pero bueno, aquí le vamos a hacer un pequeño resumen. Ni siquiera hicimos video en el trayecto por nuestra seguridad también, porque es una zona de travesía que no nos podían ver grabando con celulares ni nada de esas cosas. Eso fue algo riesgoso de por sí, y además no podíamos agregarle riesgo de estar grabando. Que alguien pensara que así estábamos haciendo algún video para delatar el proceso ni nada por el estilo. Por eso no grabamos videos para ustedes. Si tomamos algunas fotos, yo creo que las vamos a poner en este video si las encontramos. Y bueno, ya ustedes saben, vinimos a México por la tan famosa travesía que han hecho miles y miles de cubanos para buscar un mejor porvenir, para buscar un futuro. ¿Quién nos embulló? ¿Quién nos animó? Nolaiki. Nolaiki, yo creo que desde que estaba en la barriga de su mamá, ella quería emigrar, ella quería irse de Cuba, porque ella veía cómo es la vida en Cuba y veía cómo era la vida en otros países. Bueno, ella iba a cumplir ese sueño a través de la travesía hacia México. Alieski siempre me había dicho que un día teníamos que hacer esa travesía, pero yo siempre decía, ¿te acuerdas lo que decía Alieski? Nunca me voy a ir Por travesía. Lo repetía y lo repetía, porque me daba miedo, porque era peligroso, porque no quería preocupar a mi familia durante los días que durara la travesía, por muchas cosas. No quería irme por travesía nunca, pero fue la única vía que encontramos para salir, porque para salir de Cuba no hay muchas opciones que digamos. Una de las más factibles y más fáciles es la travesía. Fáciles en el sentido que puedes salir. En este video no estamos promoviendo la migración irregular. No se lo recomendamos a nadie, no le estamos diciendo a nadie que lo haga, ni estamos dándoles vías de hacerlo a nadie. Solamente este video es para contar nuestra experiencia muy personal. Otras personas pudieron haberla pasado peor o mejor que nosotros. Cada persona es un mundo y cada experiencia es única e irrepetible. Nosotros vamos a contar la nuestra sin promover la migración irregular. Que quede claro eso, y ahora sí vamos a decirles cómo fue todo desde el inicio. Bueno, nos sacaron pasaje por Conviasa, que es una de las aerolíneas más económicas para viajar a Nicaragua. Y ya ustedes vieron el video de cuando nos despedimos de la familia, cómo fue todo el proceso, todo el mundo se montó en el taxi y nos despidió en el aeropuerto. Fue un momento bien difícil para nosotros. Y emotivo. Y en ese video ustedes vieron cuando llegamos en el avión a un lugar, a una ciudad iluminada, y pusimos 4 días después y ya estábamos en México. Muchas personas pensaron que llegamos en el avión a México. Hubiésemos querido hacerlo así. Ojalá hubiéramos tenido visa y llegar a México legalmente. No fue así, no es el caso. Casi ningún cubano puede hacer eso, porque las visas para México son complicadas, te las deniegan, y además sacar la cita es casi imposible. Nolaiki estaba, yo creo que hace un año atrás, anotado en una cita y nunca le llega la cita para la embajada. Por lo tanto, eso es una vía que casi imposible, muchas personas lo habrán logrado, no sabemos la vía para hacerlo. Nosotros llegamos a Nicaragua y desde Nicaragua fueron 4 días para llegar a nuestro destino, México. En ese avión éramos todos cubanos, un avión pequeño, bien estrecho, que parecía como una avioneta, que hasta miedo teníamos el avión. Hubo un momento que el aire acondicionado falló y en vez de aire acondicionado lo que salía era calefacción, era un calor enorme. Todos dijimos, esto se va a caer. Y ahí hablamos con los aeromosos y las aeromosas y vieron el problema y se solucionó el problema, gracias a Dios, porque estábamos bien preocupados por eso. Llegamos a Managua, que es la capital de Nicaragua, y allí ni te sellan el pasaporte, solamente te dan una tarjetita de visitante que tiene un precio, creo, si no recuerdo, de $10, Mario, me parece que era. Sí.
de $10. Bueno, de ahí salimos del aeropuerto y ya nos estaba esperando un carro donde nos cambiaron la línea porque teníamos la línea cubana y nos dieron una línea que servía para Nicaragua. Bueno, y seguimos una vez con nuestras líneas puestas en el celular. Ya teníamos internet, ya podíamos comunicarnos con la familia, ya le mandamos un mensajito que todo estaba bien, que habíamos llegado a Managua. Nos montamos en un carro, éramos 5 personas, Mario, Nolaik y yo y 2 personas más. Ahí comenzamos el camino rumbo a la frontera con Honduras. Hubo un momento, no habíamos comido nada e hicimos una parada en un lugar para cenar. Un lugar muy bonito, muy pintoresco. Ya la comida esa no tuvimos que pagarla, ya eso venía ya incluido ya. Era una comida que estaba deliciosa, riquísima. Ahora no me llega bien a la mente que fue. Arroz pinto. Arroz pinto. Gallo pinto. ¿Qué eres con gris? Gallo pinto. Gallo pinto. Con gris. Bueno, nosotros no vamos a playarnos en detalles sobre nuestra travesía porque haría falta un día entero haciendo un video, grabando un video. Fueron 4 días de travesía. Difícil. Partes buenas, partes fáciles, partes muy malas, con mucho miedo. Partes peligrosas. Ahora vamos a ir contando algunos más detalles. No vamos a extendernos todos los detalles, pero ustedes saben que yo estoy escribiendo un libro. No había dicho de qué trataba el libro, pero el libro trata sobre la travesía. Hasta ahora tengo en mente ponerle el título Memorias de una travesía. Ahí cuento yo todo el detalle, pero no solamente el detalle de lo que vivimos, sino de cómo yo lo viví y cómo lo vivió Elieski y Nolaik, desde nuestra perspectiva y cuáles fueron nuestras emociones en cada paso de esta aventura, la más arriesgada y peligrosa que hemos hecho en nuestra vida, pero que no nos arrepentimos, porque nos está dando muchas cosas buenas. Seguimos con el itinerario porque yo siempre me desvío. Entonces ya de ahí cenamos, seguimos camino y nos quedamos en un hostal, en un motelito, encima de una montañita que el ambiente y el clima era muy refrescante, muy frío. Ya de ahí salimos caminando hacia la frontera con Honduras y subimos el caminito famoso de la gomita, que eso lo veo en todos los videos de las personas que salen de travesía. Ese caminito que es bien difícil subirlo. Lo subimos, ya de ahí vimos la bandera de Honduras, ya estábamos en la frontera con Honduras. Ahí nos ofrecieron un café, yo no tomé café. Nos montamos en una guagua y seguimos camino hacia donde la Comisión de Refugio, ¿cómo se llama eso? Sí, No recuerdo el nombre. El Instituto de Atención a Migrantes. Ese. Irregular. Instituto de Atención a Migrantes Irregular, creo. Algo así. En Honduras. Lo que pasa es que el gobierno de Honduras tiene una política que permite el libre tránsito de los migrantes a través del país. Nos dieron lo que nosotros llamamos un salvoconducto o permiso de tránsito, que es como ellos le llaman, porque íbamos a transitar legalmente por Honduras. En Nicaragua estábamos legal porque es libre visado. Nosotros estábamos como turistas en Nicaragua. Nadie nos podía parar ni decir nada. En Honduras nos daban este salvoconducto o permiso de tránsito por 5 días. Podíamos transitar el país. Allí en un centro muy bien preparado, nos atendieron muy bien, las autoridades de allí. Había médicos, nos dieron medicamentos, nos dieron aseo. El señor muy amable, hasta de las provincias de Cuba sabía. Parece que pasaban muchos cubanos por ahí, porque se sabía todas las provincias de Cuba. Y allí, bueno, nos dieron el papel y pudimos transitar por Honduras libremente. Y bueno, Honduras fue fácil, fue tranquilo todo el viaje. La parte más difícil de Honduras fue el trayecto en una guaguita, como decimos nosotros, un bus, Ay, sí. que el chofer iba a 1000 kilómetros por hora. Cogía esas curvas, como decimos en Cuba, mandaba. Iba súper veloz, súper rápido. Y en las curvas nos vimos por el lado, habían partes donde habían barrancos así y pasábamos cerquita y nosotros ahí nos vamos a caer de aquí. En fin, transitamos por Honduras. Lo más peligroso fue ese chofer loco de esa guagua y estaba llena de personas, de migrantes. En un momento nos paró la policía, bajamos todos, nos dieron nuestro pasaporte, nuestro salvoconducto y seguimos adelante hasta llegar al final de la frontera con Guatemala. Ya nos habían advertido, por favor, sé que muchas personas, yo sé la situación de Cuba y sé que hay muchos cubanos que nos ven desde Cuba y están también desesperados por una vía para salir del país. Esto es un video solamente para contarles nuestra experiencia. Les repito, no es para promover la migración irregular. Una vez en Guatemala se nos sumaron más personas. Había una muchacha, una gordita ella, muy carismática,
que venía de Brasil. Ella hizo la travesía para Brasil y le fue mal en Brasil con el novio, se dejó del novio, rompió con el novio e hizo una travesía de Brasil hasta Nicaragua. Y ahí se juntó con nosotros para hacer la travesía desde Nicaragua hasta México. Ese personaje está en el libro también, lo mencioné en el libro. Ya verán después por qué hablo y por qué lo mencioné en el libro expresamente a esa señorita que estaba con nosotros en esa travesía. Nos habían dicho que la verdadera travesía comenzaba en Guatemala. ¿Por qué? Le dije que en Nicaragua íbamos de turista con libre visado. En Honduras, salvoconducto, estábamos legal. En Guatemala no estábamos legal, y es ilegal cruzar el territorio de Guatemala hasta llegar a la frontera de México. Por lo tanto, ahí fue la verdadera travesía, la verdadera aventura, el verdadero riesgo y peligro. Muchos policías en el camino, retenes migratorios, y los carros en que íbamos eran escondiéndose todo el tiempo. Y las montañas. Hablando por WhatsApp uno con otro, le decían, estoy por tal lado de la carretera, está libre, y era un estrés constante, una amenaza constante de que en cualquier momento nos podía parar la policía y ponernos presos, o también había otro peligro, los carteles. Decían también que habían carteles, que pueden haber carteles que te pueden desaparecer, porque allí no somos nadie. Cuando el migrante está haciendo una travesía, no es nadie, porque estás en un país extraño, un país extranjero, que no es tu país, no tienes tus papeles de ese país, eres ilegal y te desapareces. ¿Y a quién van a reclamar? A nadie. Por eso fue Guatemala la parte más peligrosa y que más nos tensionó a nosotros, que íbamos con miedo. Para mí la parte más difícil de toda la travesía del paso por Guatemala fue cuando cruzamos las montañas, literalmente. Nos montaron en una camioneta de atrás a los hombres y las mujeres delante. Y eran montañas, era montaña arriba, con precipicios a los lados, con mucho. Yo recuerdo que las nubes se veían, yo veía así las nubes. Yo me puse un gorro que tenía arriba así del abrigo para evitar mojarme de la misma nube. Barrancos así, cruzábamos ríos. Bueno, aquello fue lo más loco que yo he hecho en mi vida, ha sido eso. Esa parte fue la más peligrosa naturalmente. O sea, por la parte de la naturaleza y del peligro del camino. Porque los choferes iban volando en caminos de tierra, de piedra, que mirabas para la derecha y era un barranco que no veía fondo, y mirabas para la izquierda era una montaña que parecía tocar el cielo. Eso fue tenebroso. Pero para mí, lo que más me asustó fue el peligro constante de que te agarraran la policía, o los retenes, o los carteles. Eso para mí era una tensión constante. En un momento pusieron una camioneta Lieski separado de nosotros. Así mismo. Y eso fue para mí el infierno. Porque yo decía, no vamos a separarnos nunca, los tres, Nolaiki, Lieski y yo, porque era lo que íbamos ahí. Y cuando nos separaron, y yo miraba para atrás, y la camioneta donde estaba Lieski iba detrás de nosotros. Y en un momento se perdió, y no lo veía. Y pasamos un carro de policía, eso fue en Guatemala, ya entrando. Y yo decía, ¿y si ese carro para la camioneta donde va Lieski? Y yo estaba temblando de miedo, orando, pidiendo. En ese momento, uno cuando más fe busca de todo nuestro ser para pedir por el bienestar de nosotros y de las personas que uno quiere. Entonces fue el momento más duro de toda la travesía para mí, cuando nos separaron a Lieski y a nosotros. Vimos personas con armas, personas que en un momento nos acompañaron y nos dijeron que podía ponerse muy feo en el camino, que teníamos que hacer todo lo que esas personas dijeran, iban armados, cosas que nunca pensé ver en mi vida en persona, solo pensé verlo, lo veía en la película. En un momento le escribí a un amigo por teléfono, por WhatsApp, y le dije, me parece que estoy protagonizando una película de acción, una película de mafias, una película de estas del oeste. Me siento como si estuviera en peligro, y es verdad que nuestra vida estuvo en riesgo muchas veces. Así mismo es. Bueno, Guatemala lo pasamos en un día y pico, algo así, y llegamos a la frontera con México. Ya ahí nos estaban esperando, nos entregaron otra línea de celular porque la de Guatemala ya no iba a servir cuando cruzáramos el río. El famoso río que todo el mundo cuenta que cruza en balsa. Las balsas no piensen que son canoas ni nada por el estilo, son unas cámaras de tractor inmensas así llenas de aire
con unas tablas encima, tú te sientas ahí y el hombre con un palo va cruzándote el río. El río no es muy profundo, Right. pero da miedo que se vuelque aquello, porque aquello se movía mucho y había un poquito de corriente y da miedo porque traíamos los celulares, uno no sabe, aunque esté bajito, con la mochila encima, con todas esas cosas, si podía salir de ahí. Y lo otro es que nos dijo, el de la balsa, cuando lleguen a la otra orilla, corran. Y con las mochilas arriba. Y él se quedaba ahí. Y yo dije, ¿y a dónde corremos? Porque nos dijo, corran, pero él se quedaba ahí. Y nosotros empezamos a correr, mirando un camino. Nosotros íbamos como 10, Como 10 personas. como 8 personas por ahí. Y fue corriendo, yo entré en fatiga, tengo que hacer más cardio, no tengo resistencia. Me empezó a dar una fatiga, menos mal que cuando llegamos al otro lado, después había una señora vendiendo agua y vendiendo refresco y energizante. Un energizante, y eso me repuso un poco. Ya ahí fue caminando muchos kilómetros. Caminamos cantidad, kilómetros y kilómetros. Ya estamos en México, ya dentro del monte, dentro de la selva. Y bueno, y finalmente llegamos a otro lugar donde nos llevaron en camionetas también, por toda la ciudad, por todas las partes, hasta llegar a Tapachula. Esa fue la parte más dura de México, porque todo el tiempo en peligro, todo el tiempo igual, ya avisando a ver si habían policías. Llegamos a un momento que había unos policías como un carro de policía al frente, y el chofer tuvo que meterse dentro del monte. Íbamos 10 personas en un carro pequeñito. Imagínense, un carro atrás lleva 3 personas, cuando más 4. Íbamos, debajo de mí había un muchacho, encima de ese muchacho iba yo, y encima de mí había otro muchacho más, y así 3 hileras más. Íbamos atrás, en total 9 personas, y adelante iban como 3 más. Un total como de 12, Sí, como 14 personas. Bueno, yo iba adelante, en el asiento del lado del conductor, iba yo, Nolaiki, y una mujer arriba de Nolaiki y yo. Y atrás, yo ya les digo. Y las señoras que iban al lado mío me decían, ay, mis piernas, no me siento las piernas. Otra cosa, mujeres de 50, 60 y hasta 70 años, una asmática con una crisis de asma, caminando por todos esos montes, se atrevió a hacer esa travesía. Hay que tener coraje y hay que tener valor para una señora de esa edad, con la rodilla malísima, otra se cayó, que tuvieron que levantarla. Cruzamos un puente, que al puente le faltaban tablas, por poco uno se cae también por el puente por abajo. Coraje, aquello fue valor, una película total. Coraje, valor y deseos de desesperación. Cuando vemos una señora de 70 años, de 60, con problemas de salud, haciendo una travesía, es porque está desesperada, ella y todas las personas que han hecho travesía, y que les deseo a todos los que hicieron la travesía con nosotros, que ya no tenemos contacto, que ya no sabemos más de ellos, pero les deseo a todos que les vaya bien y que puedan conseguir su sueño, si era llegar a México y estar en México si era llegar a Estados Unidos, el que sea, pero que puedan, les mando desde acá una bendición para que todos estén bien y cumpliendo su nueva vida, todo lo que soñaron. Bueno, y hasta aquí este pequeño resumen de nuestra travesía, que este video a lo mejor dura 15 minutos, 20 minutos, pero esa travesía duró 4 días. 4 días intensos, 4 días de desasosiego, de miedo. Sin bañarnos. Sin bañarnos, los 4 días no nos bañamos ningún día. Comimos, pero no nos bañamos nunca. Yo me bañé un día, creo, en un agua helada. Comíamos cuando nos daban la comida, cuando nos entregaban la comida, a veces pasábamos hambre, pero lo que menos pensaba uno era la comida. Todo el tiempo, mi familia, mi abuela y mi tía sabían que íbamos a hacer travesía, pero yo les dije que las travesías no eran como antes, que era un avión que te montabas de Cuba y te llevaba a Nicaragua, desde Nicaragua te llevaba otro avión a Honduras, y de Honduras un avión hasta Guatemala, y de Guatemala otro avión a México. Si fuera tan fácil así. Yo lo dije así para no preocuparlos, para que mi abuela no se sintiera estresada, para que no sufriera pensando que me iba a pasar algo. Cuando se acabó la travesía, que llegamos a México, sanos y salvos, le conté cómo fue todo, sin entrar en detalles, que no he entrado tampoco en detalle con ustedes, porque pasaron cosas duras. Y entonces mi abuela dijo, yo sabía que había algo mal, yo sabía que no era tan fácil, mi tía también, mi papá ya sí sabía cómo era la travesía, la familia de Aliek. A quien yo más protegía era a mi abuela, porque es una señora de 76 años, que muy impresionable y cualquier cosa la puede asustar, y no quería que le pasara nada malo por preocupación por mí. Pero fueron unos días súper intensos, estresantes, pero creo hasta ahora que han valido la pena. Estamos felices aquí en México y esperemos tener un futuro en este país.
algo que me impresionó mucho fue el valor y el coraje que vi en No Like. Yo pensé que No Like la iba a pasar mal, pero no. A veces era ella que nos decía a nosotros, oye, dejen el estrés, fuerza, adelante, vamos a seguir adelante. Y nos levantaba el ánimo. En este video felicitarte por tu actitud valiente que tuviste durante toda esa travesía. Milaiki, la mamá de Nolaiki, estaba muy estresada y sufriendo cuando sabía que Nolaiki iba a venir en travesía sola, porque después nosotros fue que nos embullamos por ella. Pero cuando ella supo que venía con nosotros, se sintió feliz porque ya Nolaiki iba a estar acompañada por nosotros dos. Nosotros veníamos con la misión de cuidar a Nolaiki. Y les confieso, en esa travesía, Ella fue la mamá de nosotros. quien nos cuidó fue ella a nosotros, porque ella es más fuerte que nosotros, tal vez tenía más fortaleza mental y además ella estaba preparada para eso desde hace muchísimo tiempo. Y ella nos daba ánimos a nosotros y a veces nos regañaba porque decía, usted está muy desesperado, con paciencia. Así que Nolaiki me asombró conocer esa faceta de ella, una mujer guerrera, salió a la abuela y a la madre, y felices de haber transitado con ella en estos días. Ella ha necesitado estar un tiempo con nosotros, lejos de su esposo, que fue uno de los motivos por los que ella vino a México. Y en ese tiempo, Nolaiki es nuestra responsabilidad, no la abandonamos nunca. Muchas personas nos han dicho que nos vayamos de Tapachula, que es una ciudad insegura, que hay mucha peligrosidad. Hasta ahora a nosotros no nos ha pasado nada, no hemos tenido ningún percance, pero eso queremos hacer, no se preocupen. Queremos irnos de Tapachula, queremos irnos para una ciudad segura y hemos investigado que una de las ciudades más seguras es Mérida. Así que próximamente puede ser que vean videitos por allá. Estamos muchas personas, que México es peligroso, muchachos, que cuídense, que ustedes son... muy confiados, hay una palabra que nos muy dieron. nobles. No, era una palabra que eran como inocentes, algo así. Y ingenuos, algo así. Esa es la palabra. Entonces, puede ser que nosotros veamos el lado positivo en todo, puede ser que querramos ver todo lo lindo de todo, pero hasta ahora México nos ha sorprendido para bien, hemos visto muy tranquilo todo, hemos viajado a Unión Juárez, hemos ido a lugares aquí en Tapachula y todo ha sido muy bueno y muy lindo. También nos salimos anoche. No salimos no damos malos pasos. No vamos a discotecas, no estamos en lugares riesgosos. No nos juntamos con personas que no conocemos, no tenemos amigos, que nos juntamos con nadie. Así que yo espero que si hasta ahora lo hemos hecho así, que siga estando todo bien con nosotros. Es verdad que somos personas nobles, que no vemos la maldad, pero también somos personas conscientes y responsables. No somos unas personas que andamos buscando el peligro ni tentando la suerte. Porque ser una persona que diga, no, a mí me va bien todo en la vida y hago de todo lo que no tengo que hacer, eso es de ignorantes. Nosotros andamos, verdad que viajamos, verdad que grabamos, verdad que hablamos con los mexicanos, pero somos personas responsables con nuestra propia vida y con la Nolaiki, que también es nuestra responsabilidad. No andamos confiando en nadie, ni yendo a un lugar donde nadie nos diga, ni... Han pasado cosas, pero ¿qué estarán haciendo esas personas que le pasaron cosas, tal vez en un bar, tal vez en malos pasos? No sé, no queremos pensar ni juzgar ni nada, pero nosotros nos cuidamos. ¿Pueden pasar cosas? Sí pueden pasar, aquí en México y en cualquier país del mundo. A veces México no es solo lo que ponen en las noticias, México es mucho más, México es cultura, es educación, personas súper educadas que nos han sorprendido su educación, su amabilidad. México es tradiciones, México es naturaleza, colores, México es montañas, naturaleza, ciudades lindas, coloniales, limpias, bien cuidadas, cultura del detalle. México es mucho más de lo que vemos en las noticias y eso es lo que hemos querido nosotros reflejarles a ustedes, porque vemos la vida del lado positivo, sin ser ingenuos, sin ser descuidados y irresponsables, pero tratamos de ver el lado positivo a la vida, porque en Cuba, nosotros estando en Cuba, que es un país, ya ustedes saben cómo es Cuba, tratábamos de ver lo lindo, íbamos a los lugares con paisajes lindos y les mostrábamos los paisajes a ustedes. Las ciudades, las pocas ciudades cubanas que quedan lindas, o las pocas partes de las ciudades cubanas que quedan lindas, nosotros éramos felices ahí, veíamos lo malo, mostrábamos cuando se estaba cayendo un edificio, los basureros, mostrábamos eso, pero nos centramos en lo positivo. Y si lo hacíamos en Cuba, no lo hacíamos por nosotros, porque yo tengo una filosofía de vida que dice que cuando tú te centras en algo, es lo que atraes. Y yo me centro en lo positivo, es lo positivo lo que voy a traer a mi vida. Y me ha dado muchísimos resultados. Y si hacemos eso en Cuba, ¿cómo no lo vamos a hacer en México? Un país que nos acoja, un país que nos da oportunidades, un país bello, inmenso, multicultural, de gente amable. Claro que vamos a intentar sacar siempre
el lado positivo a todo en la vida, como lo hicimos en Dubái. Es verdad que en Dubái hay personas viviendo pobres, hay personas que nos dijeron, no, pero Dubái no es todo lujo, hay personas... Señores, nosotros no vamos a un país a hablar más del país, ni a buscar el defecto del país. Eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es disfrutar, ser felices y salir adelante. Así mismo es. Quiero aprovechar este momento y agradecer a todas las personas, a todos los mexicanos y a todos los cubanos que han pasado por nuestro camino en todos estos días que hemos estado en Tapachula, especialmente a una cubanita que nos recibió en nuestra renta, a Susana. Susana, si ves este video, te agradecemos mucho por las atenciones que tuviste con nosotros, por todos los consejos buenos que nos diste, por toda la ayuda que nos brindaste en estos días que hemos estado aquí en Tapachula. Un beso para ti y muchas gracias. Cuando llegamos asustados a nuestra renta ya, el hombre del taxi, tienen que correr, tienen que apurarse de noche, no pueden estar en la calle así. Y llegamos asustados al hotel donde nos estamos alojando y ella nos abrió la puerta y teníamos hasta miedo de que la misma persona recepcionista nos denunciara, porque nos dijeron, pueden denunciarlo en la recepción porque vean que el pasaporte, cuando le hagan el registro, no tiene visa y esa misma persona nos puede denunciar o extorsionarlo, pedirle dinero para no denunciarnos. Y íbamos asustadísimos. Y cuando vimos ese rostro, una muchacha amable, carismática, sonriente, y nos dijo, tranquilo, no pasa nada, yo soy cubana también, vine por travesía hace 7 meses, algo así, y todo está bien, aquí en Tapachula puedes andar tranquilo, nunca me ha parado un policía, nunca me han pedido papeles. Esa muchacha fue una luz en nuestro camino. Después nos llevó a cambiar dinero, dólares por pesos mexicanos, porque nosotros no teníamos miedo, nos enseñó los lugares de la ciudad. Susana, un besote grande para ti, gracias por haber sido tan linda con nosotros. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que hayan aclarado todas sus dudas de cómo llegamos a México y que no se preocupen, que estamos bien aquí en México. Muchas gracias a todos los que se han preocupado, todos los comentarios que nos han puesto. Muchachos, cuídense muchachos, bendiciones. Gracias a ustedes que siempre nos están mirando, que siempre están pendientes de nosotros. Gracias por sus comentarios de preocupación. Sabemos que nos dice cuídense, sabemos que quien nos dice hay peligro donde están ustedes, no lo hacen por mala intención, lo hacen por cariño, porque quien te dice que te cuides es porque te quiere. Muchas gracias a todos por el cariño que nos dan diariamente en los comentarios. Podemos recibir ese cariño que ustedes nos dan. Gracias a todos, los queremos mucho a todos. Gracias por formar parte de nuestra vida y gracias a los mexicanos que se están sumando a nuestro canal, porque muchos mexicanos se están suscribiendo a nuestro canal debido a las aventuras que hemos vivido en México y que esperamos Dios nos permita seguir viviendo en este país. Así que no se pierdan las próximas aventuras de Mario LG TV por México. Y si no te has suscrito y llegaste a este video de casualidad, recuerda que hay un botón que dice suscribirse para que no te pierdas las próximas aventuras de estos dos cubanos en esta maravillosa tierra que es México. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.